Nadie la veía, pero ella veía todo. En una ciudad polvorienta, encajada entre colinas secas y caminos de tierra olvidados por el asfalto, Leana empujaba una carreta desvencijada más grande que ella. Tenía 12 años, era flaquita, de huesos finos y mirada antigua. Su piel, oscura como la madera húmeda, brillaba bajo el sol temprano. Iba descalza, con los pies curtidos por el barro seco y el frío del amanecer. Su camiseta roja, 2 tallas más grande, colgaba como un trapo sobre sus hombros, y sus pantalones estaban manchados por los días repetidos. Su cabello trenzado caía en 2 lazos que su madre ya no estaba para peinar. A su lado, la carreta de madera, más caja que vehículo, crujía con cada paso, cargada de verduras marchitas, 3 tomates blandos y un puñado de cebollas. Leana no hablaba con nadie. Gritar no servía. Las voces de los otros vendedores, fuertes y seguras, dominaban el mercado. Ellos tenían puestos con toldos de colores, tablas limpias y verduras brillantes. Ella tenía solo su esfuerzo y un anzuelo rojo, el último recuerdo de su madre, colgando del cuello. La gente pasaba frente a ella sin mirarla, o peor, con lástima. Una mujer la observó de reojo y murmuró: «Pobre niña, debería estar en la escuela». Leana no respondió. Ya lo había escuchado demasiadas veces. Quería estar en la escuela. Extrañaba los libros, los lápices, la risa de los otros niños. Pero la escuela no compraba comida. La escuela no curaba a su abuelo. Con cada hora, el mercado se llenaba de más voces, más pasos, más ignorancia. Los otros vendían, reían, negociaban. Ella solo contaba los segundos. El sol subía. El estómago dolía. Su carreta seguía llena. Y nadie, absolutamente nadie, notaba que esa niña invisible, con la vida colgando de un anzuelo viejo, estaba a punto de cambiar el destino de alguien mucho más poderoso de lo que jamás podría imaginar. El sol había trepado sin permiso sobre los techos oxidados del mercado, derramando un calor que no perdonaba ni a los árboles. Las sombras se encogían. El polvo del suelo se levantaba con cada pisada. Y Leana seguía allí, de pie, empujando su carreta como si pudiera hacerla invisible también. A su alrededor, el mundo era una coreografía cruel, comerciantes cantando sus precios con voces potentes, mujeres riendo entre aromas de pan frito y especias, niños correteando con monedas en la mano. El mercado era un cuerpo vivo, palpitante, pero ella era un órgano rechazado. Leana caminaba entre los puestos con sus cebollas en una mano y una sonrisa aprendida en la otra. Nadie la aceptaba. Nadie preguntaba precios. Nadie devolvía la sonrisa. Un hombre gordo, con una gorra llena de grasa, le dijo sin mirarla: «Vete, niña. Aquí nadie quiere esa basura». Ella no respondió. Solo dio la vuelta y caminó en dirección contraria, mordiéndose los labios hasta sentir el sabor metálico. A media mañana, solo había vendido 3 pequeñas bolsas. $1 aquí. 50 centavos allá. Miraba las monedas con decepción, como si estuvieran vacías. No era suficiente. No siquiera cerca. Rick, su abuelo, contaba cada centavo como si fuera oxígeno. Si llegaba con las manos vacías, el silencio sería lo mejor que podía esperar. Si tenía suerte. Intentó llamar la atención. «Verdes frescos, solo $1», gritó con voz temblorosa. Nadie se detuvo. Unos adolescentes pasaron riéndose. Uno de ellos tiró su refresco vacío a la carreta y siguió caminando sin mirar atrás. Ella lo sacó en silencio, apretando los dientes. Una señora bien vestida se acercó, se detuvo frente a su carreta y miró las verduras. Leana sintió una chispa de esperanza. Pero la mujer arrugó la nariz y dijo: «¿Esto es lo que vendes? No deberías estar en la calle, pequeña. Da tristeza verte». Luego se fue sin comprar nada. Leana tragó saliva. Era la tristeza lo que vendía. Pero nadie la quería. El hambre comenzó a doler de verdad al mediodía. No como un quejido, sino como un puño apretado que le retorcía el estómago desde adentro. Llevaba pan duro en la mochila, pero no quería comérselo. No aún. Si Rick la veía comer antes de entregar el dinero,
Sería peor. Trató de arreglar la carreta, de levantar un poco las verduras para que parecieran más frescas, más abundantes. En el fondo, sabía que era inútil. La pobreza tiene un olor que no se esconde. La gente lo huele. Lo reconoce. Y lo evita. Un hombre con botas sucias se detuvo, miró los tomates y dijo: «Están blandos». Leana asintió, sin defenderse. «Te doy 50 centavos por todo el montón». Ella dudó. El precio justo era el doble. Pero cuando intentó decirlo, él ya estaba metiendo las verduras en su bolsa. «Una niña como tú debería saber cuándo aceptar lo que le dan», murmuró con burla, y se fue. Leana no lloró. Ya no lloraba en público. Aprendió que las lágrimas no alimentan. El día comenzó a morir sin haber vivido. Las sombras regresaban a las esquinas, alargando los pasos y volviendo el aire más frío. Los demás vendedores recogían sus cosas, contaban su dinero, algunos reían al final de una buena jornada. Leana solo tenía unas pocas monedas, menos de la mitad de lo que Rick exigía. Su cuerpo dolía. Los pies, los hombros, el cuello. Pero dolía más la vergüenza. Vergüenza por no haber vendido. Vergüenza por ser pobre. Por ser pequeña. Por existir. Miró su carreta. Aún medio llena. Y por un segundo, deseó abandonarla allí mismo. Perderse. Correr. Ser otra. Pero entonces recordó el rostro de Rick. Su silencio. Sus ojos. Su rabia. Se obligó a levantar la vista, tragó todo el nudo en la garganta, y dijo en voz baja: «Está bien. Aún puedo conseguirlo de vuelta». Pero ni ella misma lo creyó. El mercado quedaba atrás. Las voces, los colores y la indiferencia se alejaban mientras Leana avanzaba por el camino polvoriento. La carreta chirriaba, vacía en gran parte, y el sol comenzaba a despedirse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y morados. Era la hora en que la esperanza se volvía más frágil. Los árboles secos formaban sombras largas que parecían dedos que querían atraparla. El viento, frío y cortante, levantaba el polvo y se colaba entre las grietas de su camiseta desgastada. Cada paso se sentía más pesado, no solo por la carga física sino por el peso invisible que llevaba en el alma. Leana sabía que al llegar a casa encontraría la mirada de Rick. Una mirada que no necesitaba palabras para expresar el descontento. La última vez, su abuelo no había pronunciado ni una sola palabra, solo se había sentado en la puerta, con la frente arrugada y los ojos perdidos en la nada. Pero ella sabía que estaba ahí, esperando la razón para explotar. El anzuelo rojo colgaba de su cuello, golpeando contra su pecho con cada paso. Era el único recuerdo que le quedaba de su madre, la única conexión con alguien que la había amado sin condiciones. Ese anzuelo había sido entregado con lágrimas y promesas, y ahora era el símbolo de una infancia que se desvanecía demasiado rápido. Sus pies, cubiertos de tierra y pequeñas heridas, comenzaban a doler más intensamente. Cada pisada era un recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que aún tenía que soportar. A lo lejos, se escuchaba el lejano ruido de algunos coches y el murmullo del pueblo que nunca dormía del todo. Leana se detuvo un momento, apoyó las manos en las rodillas y respiró hondo. Cerró los ojos y por un instante imaginó estar en la escuela, sentada en un pupitre con libros abiertos frente a ella, rodeada de amigos y risas. Pero el sonido volvió, seco y punzante, el gruñido de Rick al darse cuenta de que no había dinero suficiente. «¿Qué hiciste todo el día?». La voz era un golpe más que una pregunta. Ella bajó la mirada, sin fuerzas para responder. No había excusas, solo un silencio pesado que llenaba el espacio entre ellos. Pero aún quedaba una última esperanza. Leana apretó el anzuelo con fuerza, como si de ahí pudiera sacar la fuerza para seguir. Sabía que el camino no terminaba en esa puerta. Algo estaba por suceder. Algo que cambiaría todo. Y sin saberlo, justo en ese momento, un grito lejano rompió la calma del atardecer. Un grito que atravesó el aire seco y le heló la sangre. El grito no era un sonido común. Era un desgarrador llamado de auxilio que partió el aire en dos, como un relámpago en una tormenta silenciosa.
Leana se quedó paralizada, con la mirada fija en la oscuridad creciente más allá del pueblo. El ruido parecía venir de la carretera vieja, la que bordeaba el bosque y conectaba con la ciudad grande. Por un instante, todo su cansancio, su miedo y su desesperanza se mezclaron en un solo latido frenético en el pecho. Un llamado que parecía atravesar su piel y su alma, un ruido que no podía ignorar. Su abuelo, que la había estado mirando con dureza, también se detuvo y la observó con ojos sorprendidos. El silencio se hizo pesado, tenso, como si el mundo contuviera la respiración. ¿Escuchaste eso?, dijo Rick con voz ronca, casi sin creerlo. Leana asintió sin hablar, sus dedos se cerraron más fuerte alrededor del anzuelo rojo. Sabía que ese grito no era cualquier ruido perdido en el viento. Era una llamada de vida o muerte, un mensaje urgente que venía a buscarla a ella, la invisible, la pequeña niña que nadie quería. Sin pensarlo, dejó la carreta y comenzó a correr en dirección a la carretera. El polvo se levantaba en nubes que la cegaban momentáneamente, pero ella avanzaba con una determinación que nunca antes había sentido. Sus pies golpeaban la tierra con una fuerza inesperada, sus pulmones ardían, pero el grito seguía resonando en su mente, tirándola hacia adelante. A medida que se acercaba, las imágenes se hicieron más claras. Un hombre tendido en el suelo, sangrando. Ropas rasgadas, heridas abiertas, un pie doblado en un ángulo imposible. Nadie más había parado, nadie había ayudado. Solo ella. La carreta quedó olvidada en el camino. Sus ojos no podían apartarse de la figura del hombre que luchaba por respirar, que parecía desvanecerse entre el polvo y la oscuridad. Su instinto de niña se enfrentaba a una realidad brutal. No sabía quién era aquel hombre, pero sabía que tenía que ayudarlo. Sin herramientas, sin ayuda, solo con su pequeño cuerpo cansado, Leana recogió lo que pudo de sus verduras. El olor de la tierra, el sudor y la sangre se mezclaban en el aire caliente de la tarde. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba pensar cómo mover a alguien tan grande y pesado. Sus manos temblaban, sus lágrimas querían salir, pero la rabia y el miedo le daban fuerzas para actuar. No había tiempo para dudar. El grito seguía vivo en sus oídos, recordándole que cada segundo podía ser el último. El hombre abrió los ojos por un instante, y en esa mirada se encontró algo que la sacudió hasta los huesos, una mezcla de dolor, miedo y una esperanza frágil que solo ella podía entender. Leana le tomó la mano con suavidad, prometiéndole en silencio que no lo dejaría morir solo. Entonces, con un esfuerzo que parecía imposible, comenzó a empujar el carro de verduras, transformando su carga en una ambulancia improvisada. Cada metro era una batalla contra el cansancio, contra el dolor en sus brazos y piernas, contra la desesperanza que la había acompañado hasta ese día. Pero también era una batalla por la vida. No solo la del hombre herido, sino la suya propia. La vida que había sido invisible hasta ahora estaba a punto de ser vista por primera vez. Y mientras el sol terminaba de esconderse tras las montañas, una nueva historia comenzaba a escribirse, una historia que nadie esperaba, pero que nadie podría olvidar. Leana empujaba la carreta con todas sus fuerzas. Cada paso era un desafío que quemaba sus músculos y le robaba el aliento, pero no podía detenerse. El hombre herido yacía inmóvil, apenas consciente, su piel pálida manchada de sangre. La carretera de tierra se extendía interminable ante ella, rodeada por árboles secos y casas dispersas, ninguna lo suficientemente cerca para pedir ayuda. El sol ya se había ocultado, y la oscuridad caía como una sábana pesada sobre el campo. Los grillos empezaban a cantar y el frío de la noche se colaba en cada rincón. Leana sentía el cansancio al borde de quebrarla, pero el miedo a que el hombre muriera era un fuego que la mantenía en movimiento. «Por favor, aguanta», susurraba mientras empujaba la carreta por las piedras y baches. Su corazón latía desbocado, no solo por el esfuerzo físico, sino por la desesperación. No conocía a aquel hombre, no sabía su nombre ni su historia, pero en ese momento, era lo único que importaba. Sus manos dolían de apretar el mango de la carreta y sus piernas temblaban. En un momento, casi se cae cuando una rueda quedó atrapada en un agujero profundo. Pero con lágrimas en los ojos y un grito silencioso, recuperó el equilibrio y siguió adelante. Un coche apareció en la distancia,
Sus luces atravesaban la penumbra como dos ojos brillantes. Leanna se detuvo, esperando que frenara y la ayudara, pero el vehículo solo aceleró, alejándose sin mirar atrás. Nadie parecía querer detenerse. Con el cuerpo casi roto, llegó finalmente a la entrada del hospital. La carreta crujió al cruzar la puerta, y Leanna llamó con la voz rota. ¡Ayuda! Por favor, ayuden a este hombre. Las enfermeras la miraron con sorpresa y algo de desdén. Una mujer detrás del mostrador preguntó con frialdad. ¿Tiene identificación? ¿Sabe quién es? Leanna negó con la cabeza, sin aliento, sin fuerzas para explicar. Solo quería que alguien lo atendiera. Sin seguro médico no podemos admitirlo, respondió otra voz, mientras una mujer revisaba las heridas del hombre. ¿Tiene dinero para pagar? Leanna abrió su bolsa y sacó las monedas que había ganado ese día. No eran ni la mitad de lo necesario. Las manos le temblaban mientras las ofrecía, pero ninguna moneda parecía suficiente. La mujer detrás del mostrador frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre herido tosió débilmente y sus ojos se abrieron, buscando algo o alguien. Leanna apretó el anzuelo rojo, decidida. Sin saberlo, ese pequeño gesto era la chispa que encendería el destino de ambos. El hospital estaba lleno de murmullos y miradas desconfiadas. La mujer detrás del mostrador parecía a punto de negarse de nuevo, pero algo cambió cuando el hombre herido abrió los ojos y miró fijamente a Leanna. «Gracias», susurró con voz débil, pero firme. «Gracias por salvarme». Leanna sintió un nudo en la garganta. No entendía sus palabras, ni su mirada, pero había algo en ese hombre que la hizo olvidar el miedo y la incertidumbre. De repente, uno de los médicos apareció apresurado, llamando a los enfermeros. La tensión en el aire se volvió palpable. «¡Rápido!», ordenó el doctor. «Este hombre necesita atención inmediata». «¿Quién lo trajo?». Leanna levantó tímidamente la mano, aún temblando. No sabía qué iba a pasar, ni si alguien reconocería su sacrificio. Mientras los médicos se llevaban al hombre en una camilla, uno de ellos susurró a la recepcionista. «No es ese». ¿El señor James Corbin, el empresario millonario que desapareció hace días? Leanna escuchó el nombre, pero no entendió. Solo sabía que la vida de aquel hombre era más importante que cualquier dinero, y que ella había hecho lo correcto. Pero la sorpresa no terminó ahí. Un hombre bien vestido apareció en la sala de espera, con expresión preocupada y un teléfono en la mano. «¿Dónde está el señor Corbin?», preguntó con urgencia. «Soy su abogado». Leanna se quedó paralizada. No sabía que había salvado a alguien tan importante, alguien que podía cambiar su destino para siempre. Mientras tanto, en la habitación del hospital, James Corbin luchaba por mantenerse despierto, aferrado a la mano de Leanna, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras el abogado esperaba en la sala, una enfermera llevó a Leanna a una pequeña oficina. Su corazón latía con fuerza, no sabía si era por miedo, por emoción o por la incertidumbre de lo que vendría. «¿Eres tú quien trajo al señor Corbin?», preguntó la enfermera con una mezcla de admiración y sorpresa. Leanna asintió tímidamente, aferrándose al anzuelo rojo que colgaba de su cuello. No podía creer que algo tan pequeño y frágil fuera el hilo que la conectaba a ese hombre tan poderoso. «Él es un hombre muy importante», continuó la enfermera. «Su familia ha estado buscándolo por días. Gracias a ti, está vivo». De repente, la puerta se abrió y el abogado entró, con una carpeta en mano. Sus ojos se suavizaron al ver a Leanna. «Sé que esto puede ser mucho para ti», dijo con voz amable, «pero el señor Corbin quiere verte cuando se recupere un poco. Quiere agradecerte personalmente». Leanna sintió un torbellino de emociones, miedo, curiosidad, esperanza. ¿Qué le diría a aquel hombre? ¿Cómo cambiaría su vida? Mientras tanto, en la habitación, James Corbin despertaba lentamente. Su mirada se posó en el anzuelo rojo que Leanna llevaba, y una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos cansados. Él sabía que ese anzuelo no era solo un simple objeto. Era el símbolo de algo mucho más profundo, una historia que los uniría para siempre.
Pero en la mente de Leanna, las preguntas seguían. ¿Por qué estaba él allí? ¿Por qué nadie más se detuvo? ¿Y qué iba a pasar ahora con su vida? La noche caía, pero una luz nueva comenzaba a brillar en el corazón de aquella niña que, sin saberlo, acababa de cambiar su destino. Leanna pasó la noche en vela, con el anzuelo rojo apretado entre sus dedos. No podía dejar de pensar en el hombre que había salvado y en lo que el abogado le había dicho. Sentía que algo grande estaba a punto de suceder, pero no sabía si estaba lista para enfrentarlo. A la mañana siguiente, la enfermera la llevó a la habitación donde James Corbin descansaba. Al entrar, Leanna vio a un hombre mayor, con ojos cansados pero llenos de gratitud. Él la miró con una intensidad que la hizo sentir pequeña y poderosa al mismo tiempo. «Gracias, Leanna», dijo con voz suave. «Sin ti, no estaría aquí». Leanna bajó la mirada, sin saber qué decir. «Quiero que sepas algo importante», continuó James. «No solo soy un hombre rico. Soy alguien que ha perdido mucho en la vida. Y hoy, gracias a ti, he encontrado una razón para seguir luchando». Ella sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, alguien veía más allá de su apariencia, más allá de su pobreza y su edad. Pero entonces, el abogado entró con una expresión seria. «Hay algo más», dijo. «El accidente no fue casual. Alguien quería hacerle daño al señor Corbin». Un escalofrío recorrió la espalda de Leanna. Todo lo que creía saber se estaba complicando. «¿Quién?», preguntó ella. «Eso aún no lo sabemos», respondió el abogado, «pero si estás dispuesta, necesitamos tu ayuda para descubrir la verdad». Leanna miró a James, y en ese instante supo que su vida había dejado de ser solo una lucha por sobrevivir. Ahora era parte de una historia mucho más grande, una en la que su valentía podía cambiarlo todo. Esa noche, Leanna se quedó sola en su pequeña habitación, mirando el anzuelo rojo que colgaba de su cuello. La casa estaba en silencio, salvo por la respiración tranquila de su abuelo, que dormía al otro lado de la puerta. Su mente no dejaba de dar vueltas. ¿De verdad quería involucrarse en algo tan grande? ¿Podía una niña como ella enfrentarse a peligros que ni siquiera entendía? La idea de que alguien hubiera querido hacerle daño al señor Corbin la llenaba de miedo. Pensó en su vida hasta ese momento, la escuela que tuvo que dejar, las verduras que apenas lograba vender, el abuelo que cuidaba con todas sus fuerzas. Todo parecía tan pequeño y frágil frente a ese mundo de riqueza, secretos y peligro. Pero también recordó el grito en la carretera, el hombre herido que nadie más quiso ayudar. Recordó su decisión de actuar, la fuerza que nunca pensó tener. Con lágrimas en los ojos, se preguntó si sería suficiente para cambiar su destino y el de aquel hombre que ahora dependía de ella. Finalmente, apretó el anzuelo con fuerza y susurró para sí misma. «No puedo dejarlo solo. No esta vez». Una nueva determinación nació en su corazón. Ya no era solo una niña vendiendo verduras. Era alguien con un propósito, alguien que iba a luchar, sin importar lo difícil que fuera. El futuro era incierto, pero Leanna sabía que estaba lista para enfrentarlo. El sol se asomaba tímidamente entre las montañas, bañando la ciudad rural con una luz dorada que prometía un nuevo día. Leanna estaba frente al hospital, con el anzuelo rojo colgado al cuello, sintiendo como cada latido de su corazón marcaba el comienzo de una vida diferente. Después de semanas de incertidumbre, el señor James Corbin se había recuperado. No solo eso, había decidido cambiar todo lo que conocía sobre él y su mundo. Gracias a Leanna, había encontrado no solo una segunda oportunidad, sino también una conexión auténtica con alguien que le mostró el verdadero valor de la humanidad. El hombre millonario, antes encerrado en su torre de cristal y dinero, ahora caminaba por las calles junto a Leanna, entre la gente que antes lo ignoraba. Juntos, comenzaron a trabajar para transformar la ciudad, para que niños como ella no tuvieran que abandonar la escuela ni luchar solos. El abuelo de Leanna, Rick, sonreía orgulloso mientras veía a su nieta brillar con una fuerza y dignidad que nadie le había reconocido antes. Leanna, con sus pequeñas manos y gran corazón, se había convertido en un símbolo de esperanza. En una ceremonia sencilla, en el centro del pueblo, James tomó la mano de Leanna y la levantó ante la multitud. «Esta niña me salvó la vida»,
dijo con emoción, y ahora ella y muchos otros tendrán la oportunidad de vivir mejor. Porque nunca debemos olvidar que el verdadero valor está en el corazón de quienes luchan contra la adversidad. Leana miró a su abuelo, a la gente, y al anzuelo rojo que había guardado todo este tiempo. Sabía que ese pequeño símbolo no solo había salvado a un hombre, sino que había cambiado su destino para siempre. La niña que una vez vendía verduras en las calles, ahora caminaba con la cabeza en alto, con sueños grandes y un futuro brillante. Y así, en esa pobre ciudad rural, un acto de bondad y valentía rompió las cadenas del pasado y abrió las puertas a un mañana lleno de esperanza. Porque a veces, los héroes vienen en los cuerpos más pequeños y con los corazones más grandes.